Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Cruzando el Charco. Esta vez el grupo al completo, como no podía ser de menos. Como ya se nos va conociendo en el mundillo del podcast, el trío de hierro indestructibles. Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante que ha surgido de la mente, la maravillosa mente, aunque compleja y a veces atormentada del señor Manuel al otro lado del charco, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos va a hablar él concretamente, dar unos matices sobre la vida de Cristóbal Colón, ¿no? También trataremos de juzgar cómo la historia ha tratado su figura y también algunos retazos de ese gran evento que coronó Colón, que fue la conquista de América. Pero antes de nada pasaremos a saludar a este amable señor al otro lado del charco. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, hola, muy bien. Perdón por no haber aparecido la semana pasada. Disculpa. Eso. Más que nosotros, díselo a la audiencia, que fueron quien más se vieron perjudicados por todo esto. Y al otro lado del Guadalquivir, como no, el siempre fiel señor Fran. ¿Cómo te va todo? Muy bueno, pues contento de estar aquí los tres juntos, aunque se esté en ratito, que siempre se agradece veros. Y no sé, yo, aunque no pueda quedarme hoy el programa entero, pues os pondré de fondo como siempre, ya que voy a estar por aquí maquinando y haciendo cosillas, os pongo de fondo y me siento acompañado, por lo menos. Perfecto, perfecto. Eso, por lo menos, el gesto se agradece, ¿no? Y nada, antes de pasar, como siempre, queremos hacer este pequeño repaso a nivel de redes sociales y demás, no toda la interacción. Y la verdad es que principalmente queríamos agradecer todo la buena acogida que tuvo el anterior episodio, que yo creo que es el episodio más de podcast, como quien dice, que hemos hecho, ¿no? Llevamos tiempo ahí un poco no pudiendo coordinaros y la verdad es que el señor Frank cumplió con las expectativas, no podía ser menos. Un tema que creo que ya de por sí solo es interesante, pero bueno, tal como lo aborda Frank de una forma amena y eso, muy interesante. Yo creo que fue un programa que tuvo buena acogida y nada, antes de nada, si quieres decir unas palabras, Fran, porque fue como quien dice tu bebecito, si quieres hablarnos un poquito de lo que supuso para ti y después ya pasamos a comentarios y así. Sí, hombre, yo lo primero, que no puedo hacer otra cosa que sumarme a ese agradecimiento porque no, francamente no me esperaba una acogida de ese calibre para el nivel en el que nos encontramos todavía con el canal. Ver tantas reproducciones, tantos comentarios sobre todo y todo eso, coño. Que uno pues no lo hace por eso, evidentemente, ¿no? Pero siempre que hay esa respuesta positiva por parte de la audiencia, pues siempre se agradece y te anima a seguir tratando este tema, ¿no? Y más un tema pues tan complejo, ¿no? Y tan particular como el cristianismo social, que yo cuando dijimos de hacerlo, digo, hostia, quizás sea una flipadura mía, porque es mi tema, como quien dice. Y yo cuando comente esto, digo, pues la gente va a decir, a mí qué coño me importa que tú me hables aquí de Rerum Novarum, no sé qué, que si León 13. Pero bueno, se ve que a la gente le ha gustado. Y nada, pues yo pretendo seguir con esa línea. No sé si el segundo capítulo será sobre el Papa y del Papado durante la Segunda Guerra Mundial o directamente saltamos ya a la segunda encíclica o la primera. Yo que todavía no lo tengo muy claro. Más importante de la Iglesia reciente, como es el Pacem in Terris de Juan 23. Y luego ya quisiera hacer un último capítulo, que ya sí tengo claro que es el último, sobre la iglesia contemporánea con el Fratelli Tutti del Papa Francisco, que también se la trae. Entonces, bueno, a nivel personal, el programa pues, fue el primero que después de un año presenté, por así decirlo, o dirigí. Y cuando empecé, pues tenía mi cosilla, mi nervio, pues digo, coño, a ver si me paso del tiempo, no sé dirigirlo o se me va esto de mano y no sé, pues siempre está eso ahí, ¿no? Pero bueno, cuando se preparan los programas, pues luego salen cosas buenas, que es lo que tiene. Sí, Entonces, sí, sí. uno aprende de eso y de aquí en adelante prometo prepararme todo y cada uno de ellos. Así que, por esa parte, guay.
Sí, prometemos que volverá en ese sentido ese tipo de programas. Tratamos de seguir esa línea, incluso a veces sacar más material o muchas veces no podemos o tal, tratar de hacer una pausa reflexiva, como quien dice, después volver en ese sentido. Yo creo que sería interesante. Y nada, la verdad, agradecer a toda la gente. En iVoox tenemos los comentarios del señor Enoch, que también nos mencionó en su chat, en su podcast de Cortar por lo Sano, una mención también aparte bastante emotiva. Casi nos tiró la lagrimilla, pero nos contuvimos porque somos hombres de pelo en pecho al fin y al cabo, ¿no? Y también a la gente de Tiempo Ahora Podcast, de nuestros compañeros desde Ecuador, que también tienen ahí su proyectito, van poquito a poco dándole duro, que curiosamente preparan bastante más los programas que nosotros, entonces Por lo que sea. si quieren echarle un ojo, pues ahí tienen. Y la gente de YouTube, tanto Manuel Lablume, Raúl, como siempre, el equidistante, dando caña, y también la gente de Dosis Kafkiana que se agradeció porque también le hicimos ahí la raid sin que se esperasen, también fue interesante. Entonces, pues la verdad, muchas gracias a todos, esperamos que pueda continuar esta línea, ¿no? Y eso, y que no decaiga, como quien dice, y demás. No sé si, Fran, si quieres decir unas palabras sobre Cristóbal Colón, si quieres sobre el tema de hoy para Tía, sembrar la me has polémica, metido, y me has después metido en este ya lo... fregado, puta. Esto es en algo que no me he preparado, ¿no? Claro. Me has pillado un poco en bragas, la verdad. Estas cosas de traición no se pueden ni se deben hacer, Martí. Pero tú cuando escuchas el nombre Cristóbal Colón, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Mm, mucho discurso postmoderno, las cosas como son. Ujú. Es algo que tenía más claro antes de entrar a la carrera, la verdad. Y después de entrar, o sea, después de salir, sobre todo afortunadamente, pues es una concepción que ha cambiado. Antes estaba como más satirizado incluso y bueno, pues, mm, que no sé, que el tema de la historiografía, que es donde yo creo que se debería hacer más hincapié a la hora de hablar de este personaje, y el relato, sobre todo, ha ido variando muchísimo. Y evidentemente, si uno va viendo esa evolución del personaje de Cristóbal Colón, quien ha elaborado las principales obras de referencia para la historiografía occidental y los focos de difusión que ha tenido, pues uno comprende el por qué o hasta qué punto ha llegado la distorsión de su figura. Que tampoco que sea santo de mi devoción y lo tenga aquí colgado detrás de la estantería, pero Al bueno, lado que del son Che cosas que hay que está tener en Colón. cuenta. Y como Cristóbal Colón, pues muchos otros personajes, la verdad. Ujú. Pues con esas palabras de bastante equidistancia, pero bueno, Es que no me voy a marcando meter la en línea. No, materia y está bien. menos sin poder quedarme, padre. Sí, está bien, lo respetamos. Entonces, bueno, pues te dejamos con tus labores, Frank. Prometerás volver por aquí pronto, aunque no sea para hablar de los chanchullos de la iglesia, sino simplemente para estar presentes y otros Mala temas, hierba tocar nunca otros muere. temas. Eso es, eso es. Ese es el lema. Bueno, pues cuídese mucho y nos vemos Vemos, en el os siguiente, dejo Frank. en buenas manos. Siempre, siempre. Hasta ahora. Pero... Bien, Manuel, pues aquí quedamos tú y yo. ¿Qué te parece si nos presentas un poquito, si nos das un adelanto de cómo tienes pensado más o menos, qué temas tienes pensado tratar a nivel de vida de Cristóbal Colón, a nivel de otras cuestiones, un poquito para que la gente sepa lo que se va a encontrar si prosiguen la escucha del programa? Ah, sí, pues para empezar, le quería preguntar a Fran también, pero te preguntaré a ti. En España, ¿qué punto de vista, o sea, cómo ven a Cristóbal Colón? Porque como estábamos hablando antes de empezar a grabar, que eventos históricos siempre cambia la perspectiva dependiendo en el tiempo y el lugar, ¿no? Cuando yo fui a España, porque fui con una idea de que España era más uh, liberal en términos estadounidenses, más de la izquierda, y pensé que iba a Ajá. ser, que Colón iba a ser una figura más controversial, pero no, no fue lo que me encontré. Creo que gente todavía quizá no lo admiran, pero sí es visto como una figura nacional, un héroe nacional, um, algo así. O sea, cada pueblo, cada ciudad que visité, había una plaza que se llamaba Colón, había Ujú.
estatuas de Colón. Y donde aquí en las Américas, en México, Estados Unidos, están derrumbando las estatuas de Cristóbal Colón y ya ha cambiado bastante la, La percepción. sí, el consenso público de la figura. Entonces, quería primero preguntar, desde tu niñez, desde primaria, ¿qué fue lo que enseñaron en la escuela? ¿Qué fue lo que escuchaste de esa figura? Sí, en Europa hay un fenómeno bastante curioso que es, que después hablaremos, pero Colón es una persona que a nivel personal y a nivel de más allá de la propia hazaña del cómo es la primera etapa de la conquista y demás, es una persona bastante misteriosa. Entonces es un fenómeno bastante curioso que todos los municipios como has dicho, o todos los rincones de Europa tienen pruebas, más o menos claras, podríamos entrar a debatir, de que Colón es oriundo de esa región, ¿no? Se disputa mucho por su por su por su resistencia original, ya que bueno, se tiene aceptado que era genovés, o por lo menos de esa área, pero claro, después surgen dudas porque el documento en que se encuentra su tío, creo que es, o algo por el estilo, no es tan claro, ¿no? Entonces, es curioso por ese lado, y por el otro lado es una figura que está muy relacionada, más allá de ese oscurantismo que tiene gran parte de la vida de Colón, a ese gran fenómeno que es la conquista y que marca en gran medida lo que es la historia de España. Entonces, en ese sentido, se reconoce la gesta de la conquista, porque incluso a nivel científico, es decir, era algo que plantear el viaje como lo planteó es algo pues casi quimérico, utópico, ¿no? Y que él lo hiciera realidad. Después es verdad que toda la cuestión de su visión de la esclavitud de los indios, lo que fue posteriormente todo eso de cuestión de que él no abandonaba la idea de que llegara a China, ¿no? En vez de plantear que a lo mejor se encontraba ante un siguiente continente. Entonces, bueno, es controversial, ya te digo, no. La mayoría de la gente también parte de la concesión de un personaje neutro que aparece en la historia, descubre América y desaparece, más allá a lo mejor, porque lo que es realmente problemático es tanto la cuestión de los conquistadores principalmente, ¿no? La figura de Hernán Cortés, Pizarro y demás, ¿no? Yo creo que eso sí que genera más controversia a nivel social pero bueno, es lo que has dicho, no existe ese rechazo tan fuerte, que después hablaremos, que tú viste tanto en el sur de Estados Unidos, California y demás, bueno, en gran parte de Estados Unidos, el ámbito universitario y demás, ¿no? Urbano, y también la cuestión de México, cómo tratan esos símbolos, ¿no? Sí, como en los últimos años en México, creo que el año pasado, no, ni ha pasado un año, pero quitaron la estatua de Cristóbal Colón antes de que la iban a derrumbar. La Ciudad de México nomás la quitó. Quieren cambiar los nombres de las plazas y el día de la Hispanidad, como se llama, le llamaban en México el Día de la Raza, ya quieren cambiar el nombre. También aquí, en Estados Unidos, el día de Cristóbal Colón es día nacional festivo, los bancos cierran, todo eso, pero ahora quieren cambiar el nombre también a Día de los indígenas, o sea, ¿Cómo se completamente. llama actualmente? Día de Colón. Día de Colón. Día de Colón. Día de la Hispanidad o Día de la Raza en Estados Unidos es Día de Colón y es celebrado. Y aquí en Estados Unidos, como es una gran mezcla de nacionalidades, es visto como un día para los italianos, como 5 de mayo o Día de San Patricio es para los irlandeses y los mexicanos. Es como Día para los italianos. Como habías dicho que Cristóbal Colón probablemente fue genovés. Sé que hay algunas teorías que era catalán y nunca escribió en italiano. Curiosamente, no existe ningún documento escrito por Colón que escribía en italiano, ni su hijo. O sea, siempre fue en castellano. Pero probablemente sí, yo sí creo que fue genovés. Porque no es muy difícil, el italiano no es muy difícil, ya sé que hablas un poco de italiano. Un Y poquito. para un italiano y un español no creo que es tan difícil
cambiar de idioma. Pero, y aquí lo que iba a decir también aquí, de cuando primero empezamos a aprender de Cristóbal Colón, no, en la primaria no fue nada polémico. Vino, descubrió América, entre comillas, y sí fue visto como algo, como un hombre intrépido, valiente, que cruzó el océano, que tenía una visión y lo que sea. Pero nunca fue algo controversial hasta hoy en día. Entonces, yo creo que sí, pero es peligroso juzgar a alguien por el punto de vista que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el ejemplo que estoy pensando es que Adolf Hitler es visto hoy en día como lo peor del mundo. Eh, de hecho, últimamente, esta semana vi que estaban enseñando un video de Alemania y estaban borrando su cara. O sea, ya ni puedes enseñar la cara de Hitler. Y cuando hablan de Genghis Khan de Mongolia, él probablemente fue responsable de matar más gente y por su propia mano, y era brutal y todo. Pero hoy en día tienen estatuas de él en Mongolia y es visto como un héroe nacional. Entonces, todo depende en dónde estás y en la época que vives. Pasó hace tanto tiempo que estamos tan desconectados de esos eventos. Y, pero sí. No, sí, en ese sentido, por ejemplo, el caso de Hitler es muy curioso cómo se toma esa cuestión en Alemania, porque en Alemania, claro, cae el régimen y incluso a nivel internacional, porque no nos olvidemos las palabras que grandes líderes europeos tenían hacia figuras como Mussolini. Es decir, Churchill decía de Mussolini que era el apóstol de la civilización occidental. ¿Qué pasa? Que existe una relación entre las democracias liberales y los fascismos, es decir, no es una locura, no eran antagónicos como tal, ¿no? Eh, entonces, claro, lo que se ha tratado de hacer, especialmente a través de lo que se conoce como el movimiento antifascista, esto es muy conocido, por ejemplo, en Italia y demás, ¿no? Es tratar de crear un determinado figura que tienen de fenómenos como el fascismo y demás, de determinados fenómenos históricos, y tratar de distanciarse lo máximo posible de ellos, pero claro, sin obviar y olvidando que existen relaciones es decir, quién financiaba a Adolf Hitler, ¿no? ¿Qué factorías financiaba Adolf Hitler? ¿Qué relaciones políticas tenía con otros regímenes? Es decir, Checoslovaquia y demás, a Hitler se le arreglaron, ¿no? Esto a lo mejor nos desviamos un poco del tema, pero creo que es interesante y nos relacionamos también ahora con lo que has comentado de Colón, es decir, que, que según la visión, por ejemplo, que se tiene en México de la conquista y demás, aquí, mientras ellos derrumban estatuas, aquí tendría que haber estatuas por todos lados de Colón y ensalzarse y demás. Y no, hay una estatua en Barcelona, muy conocida, ¿no? Que es icónica, y hay eso, nombres de calles y demás, es decir, se reconoce la figura, pero no es central es decir, a los españoles no estamos todo el día vanagloriándonos de que dominamos México y demás, que hay ciertos sectores muy retrógrados y para mí minoritarios que sí, que están todo el día dándole bombo a ese sentido, pero más allá de esa cuestión que tú comentas del Colón que hizo una gran hazaña, porque es una gran hazaña, podrá tal vez, es que dices tú, los métodos eran cuestionables, pero ¿qué iba a hacer al llegar y encontrarse con los indios? Es decir, y aparte, no llegaba para conocer como tal, llegaba a por recursos, porque las coronas europeas necesitaban recursos, se les financió para que trajeran determinados recursos, entonces claro, iba acuciado por la necesidad de recursos, no iba a hacer amigos o iba simplemente a una expedición como después, posterior, lo que es curioso de la conquista es que tiene una parte militar, y tal, pero después se dan expediciones de carácter médico, expediciones de carácter científico, ¿no? Que eso también aportó a la propia ciencia y al desarrollo hasta hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la gente tiene la sensación de que no existen las contradicciones o de que las contradicciones son algo ajeno a uno mismo, cuando de lo que se trata yo creo que es lo interesante de estudiar la historia o cualquier otra disciplina, es precisamente localizar esas contradicciones y medianamente saber explicarlas, pero no esconderlas debajo de la manta. Yo creo que en general en Europa
pero especialmente lo que tú has comentado en Estados Unidos especialmente, y todo lo que es Latinoamérica, con esta cuestión se hace mucha demagogia y se juzga de una forma bastante errónea. Sí, es lo que iba a decir también, que queremos algo simple, queremos categorizar todo, poner todo en blanco y negro, que este es bueno, este es malo, y a veces, y como digo, es peligroso. Ah, Decir, oh, Cristóbal Colón era malo, quería lo peor y vino a matar genocidia. Creo que eso no es, creo que es equivocado, no es cierto, que no creo, pero tampoco no era un santo. O sea, Claro. era como todos, tú y yo. Estamos humanos, estamos llenos de contradicciones, ¿no? Ah, Perdona la música. Pero sí, lo que iba a decir es que ah, para plantearnos en el contexto, en el momento de donde vivía en la época de descubrimiento. Antes de él, los portugueses ya habían ido a África, donde gente pensaba que ya no había más agua, quizá, no sé. Ah, y, pero sí, ah, otra cosa, mitos y eso, que nadie sabía que el mundo era una esfera, eso es completamente falso. Ujú. La gente educada en esa época, eh, más o menos ya sabía que era una esfera. El único, creo que los griegos ya habían sabido, no sé cómo se dice en español, Eros, ah, Aristófanes. sí, él ya había medido casi perfectamente que el tamaño del planeta. Ujú. Y, y am, sí, creo que Cristóbal Colón pensó que era un poquito más pequeño. Entonces, Asia estaba un poquito más cerca. O sea, no, si quitas el Océano Pacífico, ok, que quizás es cierto, pero el mundo era como 7.000 millas más grande de lo que. Algo así, sí. Ujú. Sí, entonces, sí, eso es un mito. O sea, no era completamente ignorante en nada de eso. Él sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y el otro mito es que llegó y ya pensó que eran inferiores los indígenas. No, no, en sus cartas, en sus letras, él nunca escribió am, am, eso, o sea, nunca dijo, oh, son inferiores, nada de eso, nomás mencionó que tecnológicamente sí eran más primitivos, Europa era más avanzado, entonces no, cualquier civilización que tiene contacto con otra que es menos avanzada am, es casi natural, es algo esperado que la que es más avanzada domine la menos avanzada. Y, y por pura casualidad, los europeos tenían inmunidad a enfermedades que los indígenas no. Entonces, la muerte de mucha gente no fue culpa directa de Cristóbal Colón o ningún español o europeo. Entonces, no creo que debemos de juzgarlo así. Am, pero sí, y sí, sí. Eh, sí, antes de nada, Manuel, ¿qué te parece? No sé si tienes algunos datos de más o menos biográficos para repasar un poco en general la vida de Colón, lo que se conoce, los principales hechos, ¿no? Si puedes tirarlos ya y más o menos hacer como eso, ¿no? Una ligera introducción a su figura y demás y todo eso, y después ya pasamos a meternos casi de lleno en este debate de cómo se juzga su figura posteriormente. Sí, nomás iba nomás a repasar del contexto de que España ese mismo año acababa de ah, por fin conquistar toda la península, o no conquistar, pero expulsar a los musulmanes de la península. Y yo creo que todavía estaba esa mentalidad de expansión y de expansión de la religión. Más que nada era algo religioso. Cristóbal Colón ah, vino al continente también a, ¿cómo se dice?, expandir la iglesia católica.
Y sí, sí sabes quién es Wakanagari. En español había cinco caciques, ¿no? Cinco caciques, cinco líderes de tribus, ¿no? Y él era el que se alió con, todos fueron pacíficos con Cristóbal Colón. Él se alió con Cristóbal Colón en el norte de lo que es República Dominicana hoy en día. Y um, todo fue pacífico, no había ningún conflicto entre ellos. Y debido a que se hundió la, la Santa María, cuando regresó a España, tuvo que dejar a algunos hombres atrás, ah, con el material del barco y otros, y construyeron una Un fortaleza, fuerte. un fuerte. Y 39, dejó 39 soldados, no sé si. Dejó 39 soldados en la Navidad. Creo que, no sé por qué la nombró Navidad, no era Navidad. Y cuando regresó, todos habían matado a todos. So, se- no sé qué pasó, no creo que nadie sabe qué pasó durante ese periodo cuando no estaba Colón. Según había violación, no sé qué pasó, pero el inicio del conflicto fue ese. O sea, Cristóbal Colón hizo un tratado de paz con ellos. Entonces los primeros que quebraron la- la- el tratado fueron los caciques. Nomás, Yo, yo había escuchado que el encargado del fuerte Navidad, no tengo ahora el nombre por aquí, cuando llegaron y vieron su cadáver tenía oro fundido introducido como que habrían muerto mientras le introducían oro fundido. No sé en qué medida eso es así, pero o si estoy mezclando otra vez con otras, porque eso ya se ha visto, ya se vio con anterioridad también. Algún delegado romano o algún cónsul romano le pasó algo similar. Estás muteado, pero sí, pero solo por comentar eso. sí, también sí le pasó a un romano, Marcos Tullius Crassus, supuestamente. Eso también no es Claro, sí, sí, sí. definitivo. Am, pero, pero sí, los españoles cuando regresaron. Y yo creo que eso de que, y sí, cuando regresó Colón a el segundo viaje, fue arrestado, entonces sí estaba él y sus hermanos, o sea, no estaba gobernando la isla muy bien. Um, Supuestamente sí, tienen que traer cierta cantidad de oro o si no algodón, si no hacían eso le cortaban las manos. Me imagino que eso sí pasó unas cuantas veces, no creo que sería muy beneficiante para hacer eso, ¿no? Entonces sí creo que eso fue exagerado, pero definitivamente no estaba gobernando adecuadamente. Eso antes, solo por comentar un par de cuestiones. Lo que comentaste antes del Día de la Raza, se me pasó, pero antes aquí también se denominaba así precisamente. Cuando surgió el Día de la Hispanidad y demás a inicios del siglo XX con el gobierno de Maura, con el rey Alfonso XIII, también el Día de la Hispanidad, como lo conocemos ahora, era denominado como Día de la Raza. Posteriormente supongo que la Segunda República cambiaría y después el franquismo trató de reformularlo. Y también lo que comentaste antes que eran inferiores los indios, eso claro, en cierta medida era algo obvio, ¿no? Hay ciertas tecnologías y ciertos incluso materiales que desconocían. No había caballos, por ejemplo, no existía la domesticación de caballos como tal en el continente. Entonces, pero es muy curioso las crónicas tanto de Colón como después incluso la relación de la destrucción de las Indias de las casas, que ellos hablaban de que casi se habían llegado a un paraíso, ¿no? De que eran seres incorruptos, eran seres que vivían en comunión con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo veían como un paralelismo a ese paraíso bíblico que se relata,
Solo que, claro, después todas las cuestiones de que las enfermedades, todo lo que tú has comentado, y la propia fiebre del oro, yo creo que es un factor muy importante que no se debe olvidar, ¿no? La necesidad, es decir, Cristóbal Colón, aparte, tenemos que pensar el riesgo que tenía cruzar el Atlántico, cruzar el charco en aquellos años. Es decir, tú no ibas a América como te vas hoy a la playa a disfrutar de las vistas, ¿no? Tú ibas por recursos porque era algo que necesitaba y para eso las coronas financiaban ese tipo de expediciones. En ese sentido, la necesidad de recursos yo creo que sigue teniendo mucha importancia. Y luego, solo por apuntar que lo que comentas de que Cristóbal vino por la religión, el cristianismo creó el mito de que Cristóbal, al igual que San Cristóbal es ese santo grande, corpulento, que se ganaba la vida pasando a la gente de un lado de un río de Judea al otro, y llega Cristo con 2 años y lo coge San Cristóbal y le dice, joder, tío, ¿cómo pesas? En plan, tal. Y le dice Cristo, es que claro, llevo a los hombros todo el peso de la humanidad, ¿no? Entonces es un mito gracioso y sobre el propio coincidencia del nombre de Cristóbal, la cristiandad creó todo ese mito, ¿no? Y después también, que esto lo comentamos en el programa sobre la leyenda negra que tenemos, creo que es el quinto, el sexto del programa, que recomiendo a la gente que se puede mirar para complementar esto. Fue un desastre de programa porque creo que primero estaba yo y Fran, llegaste tú, se tuvo que ir Fran, en plan estuvo cortado y fue un desastre, pero comentamos esa diferencia y esa discusión que existía entre hacer esclavos a los indios, cuando los indios fisionómicamente no estaban acostumbrados a ese nivel de trabajo y demás y no soportaban las condiciones. Eso, sumado a las enfermedades, fue lo que hizo que prácticamente en las islas del Caribe desapareciera la población indígena. Y luego tenemos la cuestión de cómo las casas y la monarquía hispánica lo que querían realmente era que todos los habitantes de América fueran siervos, no fueran esclavos, es decir, que pagaran sus tributos, que tuvieran su parcela de tierra cedida y que de ese trabajo cediera una serie de tributos equiparable aquí a la península, ¿no? Pero que no fuesen esclavos como tal. En cambio, Colón lo veía más en el sentido de esclavizarlos a todos para tener mayores beneficios en cierta medida, no solo por apuntar eso. Sí, como mencionas, algo bíblico, ¿no? Del paraíso. Sí, Cristóbal, aquí escribí lo que escribió él. Hablando de los taínos, los indígenas de Hispaniola y Puerto Rico, Cuba, dijo que son temerosos sin remedio, en demasiado grado cobardes, que sí, que eran muy tímidos, y que eran posiblemente fácil de dominar, ¿no? Y dijo, también escribió que ellos pensaban que vino del cielo, posiblemente que creían que era No se debieron. que algo divino, aunque él mismo dice que no tenían ninguna religión que él podía designar, que no tenían ídolos ni nada de eso, nada del sentido. Entonces, pues, posiblemente lo vio como algo fácil que vio que la religión era algo fácil de introducir, ¿no? Y, y sí, un dato también curioso, sí, como dices, los taínos fueron exterminados en menos de 100 años. Para el año 1496, apenas ah, 3 años y algo, nomás quedaba 30% de la población taína, debido a las enfermedades, de guerra, todo eso. Y sí es algo trágico y obviamente, sí, como digo, eran mucho más avanzados los europeos en ciencia, especialmente en esa era como Colón era contemporáneo con Copérnico Sí, y todo eso. Y sí hay una historia, que sí es cierta, que, que Colón se sentía en peligro y él dijo que era divino y les dijo que iba a haber una eclipse. eclipse, un eclipse. Y lo pudo predecir mucho antes, y si era cierto, y se quedaron asombrados. O sea, si llega alguien, si tú no conoces nada de eso, llega alguien y te puede decir eso,
es algo increíble, va a ser algo increíble para ti. Quizá vas a creer que sí, sí, de hecho sí es divino o algo, o sabe algo que tú no sabes. Y entonces, pero por eso no lo culpo a Colón. O sea, cualquiera en esa posición quizá haría lo mismo para intentar para llegar a su objetivo, ¿no? Esa historia creo que es en las costas de Venezuela. En una de estas Posiblemente, expediciones buscando oro. sí, ya después de su arresto, ah, de- no fue prohibido regresar a Hispaniola, a la española. Perdón, en inglés se dice española. Y sí, entonces sí, fue obligado a ir a otras tierras. Y sí, pasó por Venezuela, Colombia, Honduras, Jamaica, Ujú. sí. Pero sí, o sea, lo puedes culpar por lo que hizo realmente, o sea, aparte de la esclavitud y eso. Y que sí, que también menciona él que los taínos no estaban acostumbrados a el labor duro. Um, de hecho, dijo que las mujeres trabajaban más que los hombres en su cultura. Claro, es que eran casi cazadores-recolectores, es decir, estaban en un estado de la evolución muy primario. Entonces, en ese sentido, se entiende que incluso fisiológicamente su propio organismo no estaba acostumbrado al esfuerzo de esa manera. Sí, o sea, vives en un paraíso tropical donde hay abundancia de pez, de frutas. No se mira, como en España hay temporadas, hay invierno, hay, tienes que estar pensando en que va a venir el invierno y tienes que producir en exceso en las temporadas donde se puede y todo eso. Ellos no creo que tenían era Claro. un verano eterno, no tenían una de ese tipo de preocupaciones. Pero, Como decía un profesor que tenía en la carrera, tenían el supermercado abierto 24 horas, entonces, sí, o sea, no había tanta necesidad de planificar tanto, pero sí, como, no sé, porque siempre estoy pensando en la clase de prehistoria, pero sí. Vale, Manuel, qué más nos ofreces? Sí, pues puedo decir las atrocidades que cometieron los españoles después de Cristóbal Colón en Hispaniola, en Española, que los reunieron a los caciques, esto pasó en creo que 1533. Ah, Reunieron a los caciques de la isla, eran 80 en total, los encerraron y encendieron ah, el edificio donde se encontraban, matando a todos los líderes de, de la isla, incluyendo uno que se rebeló, se llamaba Enrique, ya tenía nombre español, pero se huyó con 4.000 seguidores y vivió allí por otros 30 años en las montañas, evadiendo a los españoles. Ordenó que no atacaran a los españoles, al menos que es defensa propia. Y creo que Eso también, en Jamaica, el fenómeno de los cimarrones, puede ser que eran los esclavos fugados, y Jamaica es una isla que tiene una orografía bastante accidentada, entonces permite poder eso, escapar y huir a la sierra, ¿no? Y ahí pues mantenerse. Creo que es Queimada, que sale Marlon Brando, es una película ya bastante viejuna que trata el tema de los cimarrones, las rebeliones, creo que es en Haití, no es en Jamaica, pero las rebeliones de esclavos cuando se empieza a abolir la esclavitud ya en el siglo XIX, por si interesa. No sé si la conoces tú. no la conozco, pero sí sé de la rebelión en Haití que fue brutal y muy violenta. También existe eso, existió algunas rebeliones en Veracruz, en México. Algunos
afrodescendientes huyeron a la sierra y hoy en día todavía están allí los descendientes de esos rebeldes, que nunca fueron nunca, los españoles nunca pudieron dominar y tuvieron que hacer un trato de paz. Pero sí, sí. En época colonial, Veracruz era uno de los puertos más importantes del Atlántico. Después ya Cartagena de Indias se desarrolla y demás otros puertos, ¿no? Pero Veracruz fue un puerto muy importante. Tiene que ser una ciudad bonita, Veracruz. No, nunca he ido, ¿No? pero es un estado muy, muy grande. Yo estaba hablando del estado, no exactamente de la ciudad, Ajá. pero es un estado muy largo y grande. Entonces creo que esto pasó en el sur del estado, lejos, y es más, es una selva muy densa. O sea, sí hay posibilidad de esconderte allí y nunca ser encontrado, ¿no? por los españoles. Largo y grande también eran unos adjetivos recurrentes cuando le preguntaba a la gente de Salamanca por ti, no sé por qué, y también, pero bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver. Y ya sabes, si quieres, cuando vayamos si quieres viajar a Veracruz, perdón, con compañía, pues ya sabes, me pegas un toque y no estaría mal darnos una vuelta por allí. Sí, de hecho, sí me interesa ir. Mi abuelo abandonó su familia no sé por qué, pero él se fue a Veracruz y vivió en Veracruz allá y murió. Después te cuento tiene una historia muy interesante. Sí. Bien, pues no sé si nos quieres tocar algún temita más. No, quizás en otra ocasión con Fran podemos meternos más en profundidad. Yo creo que sería interesante hacer uno sobre la propia... ahora hablaremos de descubrimiento, pero hablar más sobre la conquista, ¿no? Más de la conquista, el proceso. A ti ya sabemos todos que esa teoría de que el individuo mueve la historia, creo que nos podrías hablar de los conquistadores y yo y Fran poder tratar de situar el contexto un poco, ¿no? Ya que, pero bueno, esto ha sido como quien dice una introducción, pero volveremos a tocar estos temas porque todo el tema del descubrimiento, cómo pasa de la fase de descubrimiento inicial, en la que casi no se sabía ni dónde diablos estaba, ¿no? A más un proceso ya que implica la propia conquista, la toma política, la toma bajo el dominio de la corona de ese territorio y la división también en lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas que hace el Vaticano, el papado, de las posesiones en América entre España y Portugal. Creo que también es interesante porque antes de toda esta... Has comentado el concepto, pero bueno, quizás se nos ha olvidado que en esta época, concretamente, Portugal inicia esa carrera por conseguir un pase a África y lo hace un pase a Asia y lo hace bordeando África hasta que llega al Cabo de Buena Esperanza. Sí, iba a decir algo de eso. No sé si sabes mucho de la historia de los exploradores portugueses, pero yo nunca sabía esto. ¿Sabes que Brasil fue descubierto en accidente? O sea, en el Tratado de Tordesillas. Tordesillas. Tordesillas, en inglés es diferente que en Tordesillas, pensaban que no había nada, que no había ninguna tierra de las Américas que estaba en el lado Portugués. portugués. Y un explorador portugués, se me olvidó su nombre, estaba viajando por África, quería llegar a Asia por África. Y fue por las corrientes, se fue y descubrió Brasil. Entonces fue completamente Sería Vasco de Gama porque esos No, tratados no, se fundamentan en un
en un paralelo, en plan, se fija un paralelo y a partir de ahí va hacia la izquierda es territorio castellano y hacia el otro es portugués. No sé si de aquellas es cuando pasa el tema de las Azores, ya empieza a ser portugués y es anterior, porque después se colonizan las Azores como tal. No sé exactamente, pero bueno, para que entendamos que se mueve en ese contexto. Están en el lado de Portugal. Pero sí, después no se respetó. Después no se respetó el Sí, sí, tratado, sí, porque eso es cierto. sí, los españoles, ¿dónde colonizaron? Que no era parte de las Filipinas, creo que pasaba la línea, Filipinas, y sí, después ya se dejó de Sí, respetar por completo. Am, pero sí, por eso se me hizo muy interesante que Brasil fue descubierto completamente en accidente. Hubiera sido español. claro, y también no tenemos que olvidar que, aparte de que eso, ya solo la parte española es una enormidad, la parte castellana, o bueno, española es igual, es una enormidad para controlarla todo como para añadir la parte de Brasil, pero Brasil no era tan fácil de acceder porque tenemos principalmente la Amazonía, que la Amazonía no era como es hoy en día, incluso hoy en día hay bastantes dificultades de comunicaciones, ¿no? Y entonces, claro, lo que es sencillo es acceder a través de la costa, eso le queda más asequible a Portugal, entonces, claro, el Tratado de Tordesillas lo que posibilitó fue la colonización de la costa de Brasil, que hasta muy avanzado el tiempo, no sé, la colonización al interior del país, incluso hoy día la densidad de población de Brasil está principalmente en la costa por eso, porque es, aparte de que es un terreno vastísimo, es de difícil acceso. Sí, o sea, Brasil es enorme. Creo que de un lado a otro es más, hay más distancia que entre Lisboa y Moscú. O sea, es enorme. Y sí, es muy difícil de meterse en su interior. Por eso existe Brasilia, para intentar de desarrollar el interior del país, porque es como China, es igual que China, es un país tan basado en una costa. Y los Estados Unidos también igual, es un país de costas, pero de ambas Pero tiene costas. dos, ya es una Sí, ventaja. sí, es una ventaja, creo. No como los países de Latinoamérica, que no, aparte de quizá Brasil y, bueno, Sudamérica sí, pero como México, Colombia y todo, es más un país del interior. La población está basada más en el interior, pero sí. Que, o bueno, tenemos otro caso que es el peruano, que ya hablamos por aquí, ¿no? De que la población es principalmente en la zona de la costa. Pero bueno, simplemente por apuntar algunas cuestiones, ya digo, retomaremos el tema, esperamos que haya sido interesante la introducción y bueno, charlar un poco sobre, ahora acabaremos con este tema del descubrimiento de la figura de Colón y solamente por apuntar algunas cuestiones de que, por ejemplo, eh, eh, en cierta medida Colón lo que es un mercenario, es decir, también el patriotismo, el nacionalismo español no puede apropiarse de la figura de Colón porque él supuestamente era genovés y él ofreció su propuesta de viaje a prácticamente todos los reinos de Europa. De hecho, tuvo unos rifirrafes con los reinos de Castilla, con los reyes católicos, y entonces ahí se dijo que iba a ir a Francia a proponerle. Entonces, claro, justo en la frontera lo convencen para regresar, ¿no? Y ya había ido a Inglaterra, Portugal no tenía opciones porque no. Hacia el, Portugal estaba en su carrera hacia el sur, creía que era más eficiente. Después la historia demostró que no, que bueno, se quedaron con Brasil, que no es poca cosa. Entonces, claro, y en esas negociaciones, lo que consiguió Colón, que es un gran mérito, básicamente es una gran concesión porque no se creía, realmente la fe de los reyes católicos también, todo ese ambiente de la cruzada y demás, que yo creo que era más contraproducente que el valor que tú le has dado, es precisamente él consiguió que si lograba poner un pie en tierras de Asia, concretamente eso, el reino de Zipango y demás, él se le nombraría almirante de Castilla. Almirante de Castilla es casi como hoy día una especie de vicepresidente del gobierno, es decir, está la Sí, pues figura del rey. creo que no era el título oficial como almirante de los océanos, de todos los océanos, o algo así. Creo que era eso, ¿no? De los océanos. Claro, Y eso. 10% de todo, o algo así, de todo lo, lo- la riqueza que iba a encontrar. O sea, es algo. Y iba a heredar
todo eso para siempre, supuestamente. Sería Claro, la familia más rica del mundo. claro, es que el propio almirantazgo es una figura que existía en Castilla, pero que estaba vacante, obviamente, porque es casi eso, un delegado militar de la monarquía y es casi crear, y con la cuestión que has comentado tú, si llega a heredar la propiedad de esas tierras, era como crear un reino dentro de un reino, ¿no? Es una cuestión bastante curiosa y todas las ventajas fiscales y demás, porque claro, los reyes católicos realmente apoyaron la empresa, pero lo veían casi como un imposible, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de que era algo exageradamente, hubiera dotado a Colón de un poder exagerado, ¿no? Eso, prácticamente por encima suya solo quedaban las figuras de los reyes, es decir, incluso jurídicamente sería muy difícil discutir sus competencias, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa y la cuestión, aparte de que Colón tuvo 20.000 líos al respecto, es que en el artículo y demás se establece que esto era así si él logra llegar a Asia y concretamente a las tierras de Zipango, a las tierras de que aquellas estaba muy valorada lo que eran las especias, tierra de las especias y demás, ¿no? Entonces, incluso cuando el propio Colón llega por allí, se encuentra eso con tribus seminómadas en lugar de con el reino de las especias, rollo Zipango, que sería la actual Birmania, Japón, Sri ¿no? Lanka. Sí, Sí, Japón, toda esa Oh, zona, ¿no? sí, porque él pensó que él estaba, las islas donde él tocó tierra, pensó que estaba en lo que hoy sería Indonesia. Así dijo, las islas antes de llegar al Ganges, antes de llegar a la India propia. Y, pero sí creo que, como dices, sí, creo que era un hombre muy ambicioso, porque también incluso cuando regresó en su primer viaje, firmó nomás el almirante. O sea, ya tenía esa idea en su cabeza que ya era el almirante, ya tenía ese título. O sea, sí era un hombre, yo creo que con ambición. Claro, es que, claro, lo que estaba explicando también es que la cuestión de que sus hijos no heredan el almirantazgo y el almirantazgo aparece y desaparece con el propio Colón, es que después, ya con Américo Vespucio y demás, ya se prueba que eso no era Asia, que era un continente nuevo, entonces es la ardid legal que usan los reyes católicos para conseguir disolver claro, es como si yo te digo ahora, Manuel, si ahora tú coges y te bebes 15 cervezas, te regalo mi casa y mis propiedades, ¿no? Y lo firmamos. Entonces, claro, yo tengo que buscar alguna forma de que a lo mejor la última cerveza era de 0,0 o algo así, porque claro, yo nunca pensé que te fueras a beber esas 15 cervezas. Entonces, los reyes católicos utilizaron esa cláusula de decir que el específico era que se podía llegar a Asia, que se podía, ¿no? Incluso no a través del estrecho de Panamá, como actualmente, quiero decir, del paso de Panamá, sino bordeando más, ¿no? Pero claro, la cuestión que es esa, ¿no? Entonces es bastante gracioso y de hecho nosotros nos conocimos en Salamanca, Manuel, y no sé si tú conocías que la función principal que tenía Salamanca era dotar y por eso nació tan es una de las universidades más antiguas, no es la más antigua, ¿no? Pero era precisamente de dotar al reino castellano de funcionarios y de gente del derecho, ¿no? Entonces, después estaba Alcalá de Henares, que Alcalá de Henares era una facultad más dedicada a las humanidades, aunque, claro, por aquellos tiempos lo que predominaba era la teología. No sé si lo conocías. Y después, simplemente por tocar el tema, ahora pasaremos y quiero que des tu opinión sobre el tema del dato del descubrimiento, ya para ir cerrando también, el tema del descubrimiento, si crees que es correcto utilizar la palabra descubrimiento, la figura de Colón y también hablaremos un poquito de las leyes de Indias, aunque eso ya forma parte más de la leyenda negra y de lo que será la conquista. Sí, pues no sé dónde empezar. Pero sí sé que Salamanca era como la sede principal del conocimiento, se puede decir, en España en ese entonces. Después, posiblemente fue a estudiar allí también Cortés, Pizarro. Ah, pero iba a mencionar algo personal. Fui a visitar no se puede decir tumba, ¿qué se puede decir? Ah, donde tienen los huesos que quedan de Cristóbal Colón. No está en una tumba, está elevado Un mausoleo o algo así, si lo conoces, ¿lo has visto? ¿no? Es como, hay 4 estatuas,
cada una representa un reino de España. Tiene su emblema de cada reino, Aragón, Castilla, ah, León y Navarra. Y están cargando donde están sus huesos. Y hicieron una prueba de ADN, de hecho, a 500 años después del descubrimiento entre comillas, de América, en 1992, sacaron sus huesos y hicieron una prueba de ADN y lo compararon con una mujer que es descendiente directa de Cristóbal Colón, según era. Y resultó que sí era. O sea, es curioso pensar que hey, yo soy descendiente de Cristóbal Colón, algo que ah, no sé cómo se dice en español, blows my mind. ¿Cómo? No sé cómo, ¿te desapareciste, Martín? ¿Desaparecí? Sí, no, ya, ¿Por qué? Ah, no estabas de negro. no sé, no. Pero sí, sí, no sé. No, por ir cerrando, si quieres comentar la cuestión del descubrimiento, si crees que, porque bueno, no lo hemos mencionado, pero supongo que la mayoría de la gente sabe que actualmente se le está dando mucho bombo a esa cuestión de que supuestamente los vikingos habrían llegado en torno al año 700 o aproximadamente a la costa de Estados Unidos, ¿no? Sí, no creo que a Entonces, 700, pero sí hay evidencia de que sí dejaron ahí una evidencia arqueológica en Canadá, en Newfoundland. Yo sí creo que sí llegaron allí, pero descubrimiento, sí, no lo puedes llamar realmente descubrimiento si existía ya gente ahí, pero descubrimiento para Europa y unir dos ah, Terranova, pregunta, sí, pregunta Francera Terranova, eso se conoce como los vikingos la denominaron Vinland, que sería la tierra del vino, ¿no? Por las condiciones climáticas favorables. sí, no, Terranova, sí, porque en inglés es Newfoundland, so sí, quiere decir lo mismo, tierra nueva descubierta. Sí, allí hay evidencia arqueológica, pero lo que sí hizo Cristóbal Colón quizá no descubrió un nuevo continente, pero definitivamente ah, unificó dos mundos. Y sí, es algo. Aquí también pregunta Frank, que dicen que encontraron restos de asentamientos. Supuestamente encontraron restos de madera y demás, que por la datación y tal y cosas así, se correspondería con esta época y que sería material de escandinavo, vikingo, supongo, ¿no? Y antes de nada, muchas gracias a Hispablando por haberse suscrito. Recordamos que Twitch necesitamos 50 locos temerarios. No es por cuestión de monetización ni nada, simplemente es porque para que la plataforma casi nos tenga en cuenta como un canal que emite cosas o que hace cosas. Entonces, bueno, necesitamos ahora 10. Entonces, si hay algún loco más que se quiera sumar a la fiesta, pues este señor de aquí, Manuel, pues dormirá más tranquilo seguramente. Y nada, Manuel, simplemente para ir cerrando, si quieres comentar esa cuestión del asentamiento, del descubrimiento, si crees que es correcto denominar que Colón descubrió América, y después yo hablaré un poquito de las leyes de Indias y ya para cerrar. Sí, la terminología de decir o descubrió, yo diría, no sé si se puede usar eso. Quizá no, Nójate, pero hombre. no, pero lo que sí hizo fue una hazaña increíble. No, sí tomó un poco de ah, bravura. Me tienes que ayudar con mi español. Sí, valentía, sí. Sí, valentía, o sea, quizá uno hoy en día, como dices, puedes viajar a América en un día, puedes viajar a cualquier parte del mundo en un día, pero imagínate antes para ir a Asia de España, de Portugal, tomaba hasta años de ir y regresar. Era Sí. algo, una aventura, realmente una aventura real. Hoy en día no sé si se puede
decir, oh, voy a ir a una aventura, estás en un avión y luego un carro. Bueno, ir a Tepito yo creo que es bastante... Oh, hemos perdido a Manuel. Maldita sea. Es nombrar a Tepito y él se fuga. Pues nada, gente, no sé si hay gente en el chat, si hay gente viva en el chat. Y nada, era simplemente por cerrar. Pero este señor ha desaparecido. Yo quería comentar una cosa antes de nada. Quería comentar la cuestión de las leyes de Indias. Las leyes de Indias fue un código legislativo que luego del debate que existió antes con la propia conquista, la cuestión principal era si los indios tenían alma o no, ¿no? Entonces, claro, la cuestión de fondo era si se iba a esclavizar a esos mismos indios, a esos habitantes de estas tierras, o si por el contrario se les iba a convertir en siervos como casi con pleno derecho o igual a los de la península, a los de España, ¿no? Bueno, aquellas, el reino de Castilla y Aragón. Entonces, claro, después de eso se apoyan las leyes de Indias que prácticamente eso, evitaban los abusos o regulaban los abusos hacia los indios y demás, pero claro, esto no sé qué, aquí se lo escuché el otro día, que es una afirmación bastante correcta, y decía, no se cumplían eh, no se cumplían las propias leyes castellanas, cómo se iban a cumplir las leyes de Indias, las leyes de indios, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión es principalmente la cuestión del derecho positivo, ¿no? Es decir, tú que apruebes una ley, en qué medida, incluso aunque tengas ciertos mecanismos de hacer supervisar si se cumple esa ley, en qué medida esa ley cambia algo, ¿no? También esa mitología que mucha gente tiene hacia el derecho, ¿no? Y claro, si va a existir diferencias, principalmente económicas, entre indios y nativos, eso abría la puerta a los abusos, ¿no? Esto nos lo dice el señor Frank. En el debate de Valladolid, el padre Vittorio defendió su derecho a mantener sus costumbres y creencias. Sí, es un debate interesante. Yo tengo por ahí el texto de las casas que al final no pude leerlo estos días, un desastre. pero sí, en cierta medida sí. Pero bueno, después la religión también quería hacer su empresa ahí, ¿no? Y quería hacer su agosto en América, tal como luego hizo. Entonces es una cuestión compleja. Este debate deberíamos de tratar a ver si por lo menos contraponer una parte a la otra. Yo creo que podría ser interesante los debates de Vitoria. Hay muchas cuestiones teológicas que creo que se nos escapan por completo, pero creo que podría ser interesante porque a un día, ya decimos, muchos de discursos del hispanismo que defiende una especie de leyenda rosa de que todo en América los españoles fueron dar besos y demás, ¿no? Pues se contrapone, si lo contrapones con la realidad, pues... pero bueno, muchas de esas leyendas rosas aún se sigue pasando principalmente el argumento de las leyes de indios, en plan, tenían leyes propias en las que no se le podía hacer cosas, entonces eso ya no pasaba en la realidad. Hay que ir más allá de las propias texto legislativo, ¿no? Y demás. Y nada, esto ha sido todo. Es una pena que Manuel se autoexpulsase. Dice que murió su laptop. Entonces, pues nada. Aquí dice Padre Vitoria, Ignacio Ellacuría. Podríamos hacer algo así, rollo de contraponer discursos históricos todo locos, en plan, enfrentar a un carlista con algún loco. Hispablando, el señor Hispablando, que no sé si es alguna especie de podcast o tal, tiene una imagen de Instagram. Desde aquí un saludazo, muchas gracias por seguirnos, no sé ni desde cuándo ni desde dónde, pero se agradece, ¿no? Ya avisó con su batería, sí, dijo que tenía algunos problemas, pero dijo que tenía problemas de batería en el rollo, ¿cómo se llama? En el móvil, no en el ordenador, no sé. Yo creo que se autoexpulsó, no quería pronunciarse sobre esa cuestión del descubrimiento de América, entonces, bueno.
se le perdona. Y nada, gente, la verdad, gracias a la gente. Hoy no ha habido interacción, también nosotros no le hemos dado mucho paso. No ha habido interacción por el chat, pero bueno, se agradece de todas las formas. Eso, recordamos que necesitamos esos 50 seguidores, ahora solo quedan 10, entonces no queda nada como quien dice. Y nada, muchas gracias, esperemos que os haya parecido interesante. Ya digo, volveremos sobre esta cuestión, sobre todo a través de la conquista de América. Incluso yo creo que da para dos programas, uno sobre el contexto, otro sobre las figuras como Cortés y demás, que creo que puede ser interesante. Y nada, alguna sugerencia de nuevo nos dice aquí Frank que nos vemos. Cuídate mucho, hijo mío, y creo que después coger vacaciones o algo así me comentaste, pero bueno, eso ya lo hablamos por privado. Entonces, pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Ya decimos, a ver si el fin de semana tengo pensado regresar con la dictadura de Primo de Rivera, la segunda parte que quedó pendiente. A ver si esta vez por lo menos puedo hacer algo decente y intentaré hacerlo lo mejor posible. Tengo un buen maestro ahí en la sombra. Así que, pues nada, muchas gracias a todo el mundo y cuídense mucho. Chao, chao.